vamos a ver el efecto que tiene la presión en la aurícula derecha sobre el retorno venoso. Ahora ya más específico lo vamos a ver en el siguiente video. Ahorita nada más va a ser la forma intuitiva, que vamos a ver que la forma intuitiva va a estar errónea hasta cierto punto, pero eso lo vamos a ver ya en el siguiente video. Entonces primero lo vamos a ver de forma intuitiva. Entonces en el video anterior definimos el retorno venoso. Va a ser la sangre que está en las venas cavas y que va a pasar de las venas cavas hacia la aurícula derecha. Entonces tenemos, aquí está el corazón, aquí está aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y aquí está la vena cava superior y vena cava inferior. La sangre que pasa de las venas cavas a la aurícula derecha, eso se llama retorno venoso. Y en el video anterior dijimos la presión impulsora o el driving pressure va a ser lo que determina el retorno venoso. Dijimos la driving pressure o la presión impulsora va a ser la presión venosa central, o sea, la presión que tenemos en las venas cavas, menos la presión de la aurícula derecha, menos la presión de la aurícula derecha, la presión que tenemos aquí. Entonces dijimos, mientras mayor gradiente de presión tengamos, o sea, mientras más grande sea la diferencia de la presión venosa central y la presión de la aurícula derecha, o sea, mientras mayor sea la presión impulsora, más fácil va a ser que la sangre pase de las venas cavas hacia la aurícula derecha. O sea, dicho de otra manera, vamos a tener un aumento de retorno venoso. Recordemos, todo va de donde hay más a donde hay menos. Entonces, si tenemos mucha más presión en las venas que en la aurícula derecha, entonces como todo va de donde hay más a donde hay menos, va a ser mucho más fácil que la sangre pase de las venas a la aurícula derecha. Entonces, mientras mayor sea el gradiente de presión, o sea, mientras mayor sea la driving pressure o la presión impulsora, más fácil es que la sangre pase de las venas cavas a la aurícula derecha. O sea, vamos a tener un aumento de retorno venoso. Entonces, hasta aquí ya fue como un repaso de lo que vimos de retorno venoso. Ahora, ¿qué pasa cuando modificamos la presión de la aurícula derecha? Entonces, vamos a ver si tenemos, vamos a poner, por ejemplo, la presión venosa central. La presión venosa central, digamos, van a ser 7 milímetros de mercurio. Digamos 7 milímetros de mercurio. La presión en la aurícula derecha, digamos primero que van a ser 2 milímetros, bueno no, digamos que van a ser 6 milímetros, 5 milímetros de mercurio. 5 milímetros de mercurio. Entonces, la driving pressure o la presión impulsora va a ser igual a 7 milímetros de mercurio menos 5 milímetros de mercurio, o sea, van a ser 2 milímetros de mercurio. Y es esto lo que está, digamos, determinando qué tanto retorno venoso vamos a tener. Ahora, digamos, la presión venosa central esta siempre la voy a dejar igual. Esta se va a quedar igual, va a ser la misma. Lo que va a cambiar nada más va a ser la presión de la aurícula derecha. Entonces, digamos, la presión de la aurícula derecha pasamos de que sea 5 a, digamos, ahora son 4 milímetros de mercurio. Entonces, 7 menos 4 milímetros de mercurio son 3 milímetros de mercurio. Y dijimos, mientras más grande sea la driving pressure, más retorno venoso vamos a tener. Entonces pasamos de 2 a 3, o sea, más retorno venoso vamos a tener. Digamos que la presión en la aurícula ahora son 2 milímetros de mercurio. Entonces 7, que es la presión venosa central, menos 2 milímetros de mercurio, esos son 5 milímetros de mercurio. Entonces aumentó la presión impulsora, entonces más retorno venoso vamos a tener. Entonces hasta aquí, como lo estamos viendo, es mientras tengamos una disminución de la presión de la aurícula derecha, vamos a tener un aumento de la presión impulsora. Y si tenemos un aumento de la presión impulsora, tenemos un aumento del retorno venoso. Entonces, esto es de manera intuitiva. Si va disminuyendo este valor se va haciendo chico, es a la presión venosa central, cada vez le tenemos que ir quitando un valor que se va haciendo más chico.
y mientras más chico es este valor, es menos el valor que le tenemos que quitar a este valor. Y entonces la presión impulsora se hace más positiva. Aquí. Entonces ahora vamos al revés, ahora vamos a ver qué pasa conforme aumentamos la presión de la aurícula derecha, que va a ser al revés. Entonces empezamos con presión en la aurícula derecha, digamos de 1 milímetro de mercurio. Entonces la dynamic pressure son 7 milímetros de mercurio, que es la presión venosa central, menos 1 milímetro de mercurio, que es la presión de la aurícula derecha. Esto hace, tenemos 6 milímetros de mercurio. Digamos, ahora la presión de la aurícula derecha la estamos incrementando. Pasamos de 1 a 2. 7 menos 2 milímetros de mercurio son 5 milímetros de mercurio. Entonces aumentó la presión impulsora. Aumentó la presión impulsora. Y dijimos, si aumenta la presión impulsora, vamos a tener disminuyó la presión impulsora. Disminuyó la presión impulsora, pasamos de 6 a 5. Disminuye la presión impulsora. Y si disminuye la presión impulsora, tenemos una disminución de retorno venoso. Digamos, pasamos de 2 a 4 milímetros de mercurio. En 7, que es la presión venosa central, menos 4, que es la presión de la aurícula. 7 menos 4, 3. Entonces pasamos de 5 a 3. Entonces disminuyó la presión impulsora. Entonces tenemos una disminución de retorno venoso. Entonces conforme aumenta la presión de la aurícula derecha, vamos a tener una disminución de la presión impulsora. O sea, una disminución del retorno venoso. Esto es, si la presión de la aurícula derecha la vamos aumentando, si este número va aumentando, es cada vez a la presión venosa central le vamos a tener que quitar un valor más grande. Y si le quitamos un valor más grande, la presión impulsora se va a hacer más chica. Entonces, de forma intuitiva, decimos, si la presión de la aurícula derecha aumenta, si la presión de la aurícula derecha disminuye, la presión impulsora aumenta y por tanto el retorno venoso aumenta. Si la presión de la aurícula derecha aumenta, la presión impulsora disminuye. Y si disminuye la presión impulsora, disminuye el retorno venoso. Entonces hasta ahorita podemos decir que la presión de la aurícula derecha es inversamente proporcional a la presión impulsora. Y podemos decir que la presión de la aurícula derecha es inversamente proporcional al retorno venoso. Si aumenta la presión de la aurícula derecha, disminuye el retorno venoso. Si aumenta la presión de la aurícula derecha, disminuye el retorno venoso. Si disminuye la presión de la aurícula derecha, aumenta el retorno venoso. Y ya en el siguiente video vamos a ver que va a haber un punto en donde en esta vamos a tener una excepción. Pero esto lo vemos en el siguiente video. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.